También nos acompaña Tiwi Gutiérrez, maestra de la Compañía Nacional de Danza. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Hola Tiwi, buenos días. Encantada de estar con ustedes para invitarlos a esta gran puesta en escena que es el Ballet de Manon. Para nosotros es un orgullo y un privilegio poder brindarle a nuestro público este estreno en México. Claro. Wow. Este es un ballet muy, muy importante que en el ámbito dancístico fue trascendental, es un parteaguas, porque a partir de este ballet la coreografía es de Sir Kenneth Macmillan, de un inglés. Se crea como otro tipo de lenguaje en el ballet. Ya no es este tipo de ballet clásico, con ese tipo de códigos en donde hay variaciones y pas de deux y coda. Aquí en realidad la historia es la protagónica. Ajá. Okay. Muy bien. Y la coreografía, el baile, todo está al servicio de Se adapta, contar. entonces, a la historia. Sí, y de contar exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Ok. Sí. Manon está basado en una novela de Prévost, y trata sobre el joven de Grie, que es un joven muy espiritual que estudia teología, que se encuentra en un bar con Manon. Manon va de camino la están llevando a un convento, Sí. pero en ese encuentro ellos se enamoran y sus destinos completamente cambian radicalmente. Sí. Es una novela del siglo XVIII que habla mucho, bueno, desde luego del amor, de las pasiones, pero también de la decadencia, de las pocas oportunidades que tenían en esa época las mujeres. Tenías de a dos, o el convento o el prostíbulo, básicamente, si no te habías podido casar bien. En este caso, Wow. Manon, muy jovencita, no se porta muy bien en su pueblo y la mandan al convento. Pero en el camino al convento, en una posada en donde se detienen, conoce a este joven de Grie y sus destinos cambian porque se enamoran y ya nunca ella llega al convento, al revés. De Grie Wow. tiene otro desenlace. La puesta en escena está aquí supervisada por dos grandes personalidades en el ámbito balletístico, son ingleses, Carol Burnett y Patricia Rann. Ellos vinieron a montar este ballet exactamente como debe de montarse y están supervisando hasta el último detalle para nuestro estreno, que además estaremos acompañados por la Orquesta Sinfónica del Palacio de Bellas Artes. maravilla. Qué maravilla esto. Dirigidos por Servadinic, Sí. el director de orquesta, y todo esto es bajo la dirección artística de Mario Galici, nuestro director artístico Oye, de Tiwi, la Compañía ¿cuándo Nacional de podemos Danza. ver este Sí. estreno? ¿Cuándo se abre el telón? El telón se abre el sábado 17 a la 1 de la tarde y tenemos funciones el domingo 24 a las 5 y el domingo 18 y 25 y los martes 20 y jueves 22. Martes 20 y jueves 22 es a las 8. Ok. Los domingos 18 y 25 es a las 5. Sí. Y los sábados 17 y 24 es a la 1. Y esto es en el Palacio de Bellas Esto es en el Artes. Palacio de Bellas Artes, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, con la orquesta en vivo, bajo la dirección de Wow. Servadinic. Un estreno para nosotros Muy muy especial. especial, muy importante. Es una obra, creo que al público mexicano le va a encantar porque es un telenovelón. Claro. Y es un dramajal, además. Gracias, Tiwi, por la Maravilla. invitación. No, Les pues deseamos ojalá mucho que nos éxito. acompañen. Seguramente. Muchas gracias. Gracias. Que seguramente así lo será.